Compensadores lag. Un compensador de retraso o compensador lag es un componente en un sistema de control que mejora una indeseable respuesta de frecuencia en una retroalimentación y sistema de control. Aquí tenemos el diagrama de un compensador de atraso o compensador lag, el cual está compuesto por dos resistencias y un capacitor, las cuales todas están en serie. Podemos observar también que nuestro voltaje de salida dependerá del voltaje que hay en el capacitor y en la resistencia. Para encontrar nuestra función de transferencia debemos de dividir el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pero que ambos estén en función de frecuencia. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida, los cuales están en función de tiempo. Como mencionamos, nuestro voltaje de salida dependerá del voltaje que hay en el capacitor y en la resistencia 2, así que nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. El voltaje de salida en función del tiempo será igual a la suma del voltaje del capacitor más el voltaje en la resistencia 2. Como es un circuito en serie, quiere decir que la corriente que hay aquí, aquí y aquí va a ser la misma, solamente el voltaje va a cambiar. Ya obtuvimos que el voltaje de salida será igual al voltaje que hay en el capacitor y en la resistencia 2. Pero ¿a qué va a ser igual el voltaje de entrada? Nuestro voltaje de entrada será igual a la suma del voltaje en la resistencia 1 y el voltaje de salida. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Voltaje de entrada en respecto al tiempo será igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje de salida con respecto al tiempo. Como sabemos, para encontrar los voltajes en cada resistencia, solamente sería multiplicar el valor de la corriente por el valor de la resistencia. Pero ¿cómo encontramos el voltaje en el capacitor? Para eso utilizaríamos esta tabla donde vemos que el voltaje en el capacitor será igual a 1 sobre C, que multiplica a la integral de la corriente con respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Sustituyendo nuestros valores nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que el voltaje de salida con respecto al tiempo será igual a 1 sobre el valor del capacitor por la integral de la corriente con respecto al tiempo por dt más la corriente con respecto al tiempo por R2. Mientras que la segunda ecuación sería igual a la corriente con respecto al tiempo por la resistencia 1 más el voltaje de salida con respecto al tiempo. Una vez teniendo nuestras dos ecuaciones, las cuales están en dominio de tiempo, hay que cambiarlas a dominio de frecuencia. ¿Y cómo haremos esto? Mediante transformada de Laplace. Para la primera nos quedaría de la siguiente forma, que sería el voltaje de salida en dominio de la frecuencia será igual a 1 sobre Cs por la corriente en dominio de frecuencia más la corriente en dominio de frecuencia por R1. En esta parte cometí un pequeño error, no es en dominio de tiempo, es en dominio de frecuencia. Únicamente aquí lo que se tiene que hacer es cambiar las T's por S y las I minúsculas pasarlas a I mayúsculas porque ahora están en dominio de frecuencia. Pero ¿de dónde nos sale esta S de aquí? Esto lo resolvemos mediante la siguiente transformada de Laplace, que nos dice que la integral de f con respecto al tiempo por la derivada del tiempo será igual a f por s sobre s. Aquí consideraremos que f con respecto al tiempo será igual a la corriente con respecto al tiempo. Y solamente lo estaríamos dividiendo entre s y cambiando su dominio a frecuencia, que es lo que estuvimos haciendo aquí, agregando esta s y multiplicándolo por el 1 sobre c que teníamos fuera de la integral. Para la segunda ecuación nos quedaría de la siguiente forma. El voltaje de entrada en dominio de la frecuencia será igual a la corriente en dominio de frecuencia por la resistencia 1 más el voltaje de salida en dominio de frecuencia. Únicamente estaríamos cambiando los dominios de tiempo a dominio de frecuencia y la I minúscula por una I mayúscula, esto por el cambio de tiempo a frecuencia. Ahora que tenemos ya nuestras dos ecuaciones en dominio de la frecuencia,
Ya solo nos queda despejar en cualquiera de las dos el valor de la corriente y sustituirlo en alguna otra. Pero en este caso yo usaré esta de aquí para obtener el valor de la corriente. Lo que haremos será factorizar esta corriente de aquí y esta corriente de acá y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que el voltaje de salida va a ser igual a 1 sobre CS más R2 multiplicado por la corriente. ¿Qué nos queda hacer ahora? Pasar esta parte de aquí que está multiplicando dividiendo a nuestro voltaje de salida. Entonces tendríamos que la corriente en dominio de frecuencia es igual al voltaje de salida en dominio de frecuencia sobre 1 sobre CS más R2. Y como en esta parte tenemos parte fraccionaria y parte entera, y lo que podemos hacer en este caso es multiplicar nuestro R2 por CS entre CS. Así de esta forma podemos sumar el 1 más el R2 y nos quedaría de la siguiente manera. Como vemos, aquí ya estamos multiplicando R2 por CS entre CS, que eso es igual a 1, entonces no se nos altera la expresión. Y ya de esta forma podemos sumar 1 más CS por R2 y todo eso quedaría entre CS. Ya teniendo esta expresión, lo que podemos hacer es multiplicar el CS por el voltaje de salida. Y nos quedaría que nuestra corriente va a ser igual al voltaje de salida por CS entre 1 más CS por la resistencia 2. Como ya tenemos el valor de la corriente, ahora sí podemos sustituirlo en nuestra segunda ecuación y nos quedaría que el voltaje de entrada en función de la frecuencia va a ser igual al voltaje de salida por CS por R1, que es este R1 que teníamos por acá, y todo eso sobre 1 más CS por R2, más el voltaje de salida. Ahora bien, podemos observar que tanto aquí como en esta parte tenemos el voltaje de salida, así que podemos factorizarlo y quedaría de la siguiente manera. Ahora nuestro voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida que multiplica a CS por la resistencia 1 entre 1 más CS por la resistencia 2 más 1. Para sumar este 1 con nuestra fracción de aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: es convertir nuestro 1 en una fracción la cual, tanto en el numerador como en el denominador, cuenten con este valor. Y quedaría de la siguiente manera: 1 más CS por R2 entre 1 más CS por R2, que esto es igual a 1, entonces no estamos alterando la expresión. Ahora, como tenemos mismo denominador, ya podemos sumar los numeradores. Y quedaría de la siguiente manera, donde tenemos que el voltaje de entrada en función de la frecuencia va a ser igual al voltaje de salida en función de la frecuencia, que multiplica a CS por R1 más 1 más CSR2 y todo eso entre 1 más CS por R2. Ahora ya sería muy fácil resolver nuestro ejercicio. Solamente tendríamos que pasar esta parte de aquí que está multiplicando, pasarla dividiendo y el voltaje de entrada pasarlo a dividir el voltaje de salida. Y así tendríamos nuestra función de transferencia, voltaje de salida entre voltaje de entrada y ambos en función de la frecuencia. Esto sería igual a 1 entre CS por R1 más 1 más CS por R2 entre 1 más CS por R2. Y esta parte de aquí abajo la podemos pasar multiplicando a este 1 y quedaría de la siguiente manera. Y ahora tendríamos que nuestra función de transferencia va a ser igual a 1 más CS por R2 sobre CS por R1 más 1 más CS por R2. Y ese sería el resultado de nuestra función de transferencia de nuestro circuito lag. Si te gustó el video, no olvides darle like y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. De mi parte ha sido todo. Gracias. Adiós.